Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa y preciosa mañana. Y le invito para que meditemos en este tema al cual le he titulado Somos reparables, no desechables. Somos reparables, no desechables. Basado precisamente en este pasaje que estamos leyendo en Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante, donde la palabra del Señor comienza a hablarnos de algo que sucede. Y el Señor le dice a Jeremías, le trae palabra de Dios, le llega la palabra del Señor a Jeremías diciendo: levántate, vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vea usted esto. El Señor le habla a Jeremías, y viene la palabra de Dios a Jeremías. Cuando viene la palabra de Dios a Jeremías, la palabra le dice a Jeremías, o Dios le dice por su palabra a Jeremías: levántate, vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Cuando Jeremías va a la casa del alfarero, sucede algo. El alfarero está trabajando sobre la rueda, el barro, y mientras lo está trabajando en esa rueda, dándole forma y trabajándolo, dice la palabra que formaba una vasija a través de esa rueda con ese barro que trabajaba. Pero mientras formaba esa vasija, la vasija se echó a perder en sus manos. Se echó a perder en sus manos. Y cuando se echó a perder en sus manos, el Señor dice que toma esa vasija y la deshace y vuelve a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Quiero que meditemos primeramente en cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas, cómo es que Dios trabaja en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, cuáles son los medios que Él utiliza y cómo Él nos asemeja a ese barro que el alfarero trabaja para formar esa vasija. La vasija claramente que Dios está queriendo formar es la obra que Él quiere realizar en cada una de nuestras vidas. Pero el barro somos nosotros y el alfarero es Él. La rueda donde nos está trabajando es la vida, la rueda de la vida. Si usted quiere, el caminar de la vida, el desarrollo de la vida. Ahí Dios nos está formando, ahí Dios nos está trabajando, ahí Dios está trabajando sobre esa rueda, el barro que somos nosotros, formándonos, moldeándonos en una vasija conforme a su parecer. Pero me llama la atención esto. Me llama la atención que dice el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y yo me preguntaba: Señor, ¿cómo es que una vasija que tú estás haciendo se echa a perder en tu mano, Señor? ¿Por qué es que se puede echar a perder una vasija en las manos del Señor? Si las manos del Señor son hermosas, son expertas, son perfectas, el Señor no está aprendiendo, no es como dice el dicho, echando a perder se aprende. En nosotros los humanos eso es un dicho bien dicho, porque muchas veces solamente cuando echamos a perder algo es como aprendemos de aquello que hicimos mal. Pero en el Señor no se aplica ese dicho, porque el Señor no aprende echando a perder. Él es perfecto en todo lo que hace y todo lo hace en perfección. Pero entonces, ¿por qué una vasija se puede echar a perder en las manos del Señor? Y la razón, la respuesta que el Señor me daba era lo siguiente: hijo mío, si la vasija que estoy trabajando, la obra que estoy realizando, se echa a perder en mis manos, no es porque yo no sepa trabajar el barro, no es porque yo no sepa formar eficientemente una vasija, sino
porque el barro es el que de repente no se presta, el barro es el que no se dispone, el barro es el que no se presta, el barro es el que, vamos a decirlo, termina con un problema. En este aspecto hablemos del barro como la vida de la persona, la vida de cada uno de nosotros. Cuando nuestra vida, como esa vasija que está siendo formada en las manos del alfarero, se echa a perder, vuelvo a repetir, no es el problema de Dios, o sea, no es el error de Dios, es el error del hombre. Es que el hombre no se dispone, es que el hombre no se presta en las manos de Dios, es que el hombre se revela en las manos de Dios, es que el hombre se va tras la desobediencia, como nos dice el contexto de este pasaje, cuando ya avanzamos al versículo 8 en adelante y nos comienza a hablar del problema del hombre, que el hombre muchas veces no se convierte a Dios, no dispone su corazón para que Dios trabaje con su vida y de esa manera pueda ser una vasija formada hermosamente desde el primer intento, por así decirlo, que Dios quiere formar esa vasija. Dios va formando la vasija de barro, pero en veces el hombre, uno se desespera, uno se impacienta, uno dice, no, yo ya no quiero seguir esperando, ya no quiero seguir sometiéndome, ya no quiero seguir obedeciendo, y termina uno desviándose de la voluntad de Dios, y ahí es cuando esa vasija se echa a perder y Dios tiene que hacer de nuevo una nueva vasija, tiene que hacer una vasija diferente, nueva, conforme a su parecer, nos dice este pasaje, según le pareció mejor hacerla. Pero veamos algunos aspectos que quiero que vayamos entendiendo. Cuando le hablo en este caso del alfarero y le estoy hablando de que somos reparables, no desechables, esa vasija que estaba haciendo el Señor no era una vasija que cuando se le deshizo en las manos, vamos a decirlo, la vasija como cuando el alfarero está dándole forma al barro y el barro de repente se descontrola y se deshace completamente aquello y pierde su forma y se convierte nada más en una bola de barro. Cuando eso sucede, el alfarero no dice, pues esta ya no sirvió esta vasija, ni modo, voy a agarrar esa bola de barro y la aviento a la basura. No hace eso el alfarero. El alfarero, aunque se deshizo en sus manos esa vasija, lo único que hace el alfarero es volver a amasar, volver a mezclar bien ese barro hasta hacerlo como él quiere una vez más, y luego lo comienza a trabajar de vuelta conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y ahí es donde el Señor hace la obra en nuestra vida que Él viene queriendo hacer desde un principio, aún desde antes que le conociéramos, y cuando le conocimos, pues con más razón viene a seguir trabajando nuestra vida de una manera muy especial. Así que veamos esto. Quiero que entendamos lo importante que es precisamente la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, a diferencia de lo que es aún hablar de las promesas de Dios. Las promesas de Dios en los temas anteriores le hablé de un punto importante que vuelvo a recalcarlo en esta mañana, y es el siguiente: las promesas de Dios están sujetas a la soberana voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no está sujeta a las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme lo amplío un poquito más. Lo que quiero decir con esto lo digo por la siguiente razón. Muchas veces hay personas que parece que su vida va caminando muy bien, todo va muy bonito, pero de repente algo negativo sucede, algo terrible sucede que parece que desbarata esa vasija que Dios estaba haciendo. Todo iba muy bonito, el trabajo, la casa, la familia, las finanzas, todo se iba acomodando muy bien aparentemente a nuestro entendimiento, pero de repente algo pasa, algo sucede y parece que todo nuestro mundo se derrumba delante de nosotros. De un momento a otro parece que todo comienza como a salirnos mal, como a ir en contra de lo que nosotros esperábamos, y en ocasiones nosotros nos aferramos y decimos: Dios mío, tus promesas dicen, tu palabra dice, y comenzamos a recitar las promesas de Dios, comenzamos a pedir las promesas
promesas de Dios. La pregunta es, ¿son reales las promesas de Dios? Claro que sí, sí lo son. ¿Son verdaderas las promesas de Dios? Claro que sí, sí lo son. Pero entonces la pregunta que surge en muchas mentes y corazones, y por eso la importancia de este tema, es que muchas veces surge esa pregunta, esa incógnita: si las promesas de Dios son reales, ¿por qué no se cumplieron en mi vida? ¿Por qué yo pedí por mi primo, por mi hermano, por mi papá, por mi mamá? ¿Y por qué muchas veces le pedí a Dios que lo sanara y no lo sanó? Y mi familiar terminó muriendo. ¿Por qué muchas veces yo pedí, Señor, tu palabra dice, el Salmo 91, que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Que no es real esa promesa? ¿Que no dice la palabra que ninguna plaga tocará tu morada? ¿Que no dice la palabra que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden, para que te cubran, para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna y nada malo te sucede, sino que en las manos te llevarán y te sostendrán? ¿Qué no dice todo eso el Salmo 91 y muchos otros salmos? ¿Qué no dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿por qué me está faltando la economía? ¿Por qué me está faltando el trabajo? ¿Por qué me enfermé del coronavirus? ¿Por qué mi hijo, o mi padre o mi madre se enfermaron y yo oré por ellos y yo pedí a Dios que los cubriera, que habitaran bajo el abrigo del Altísimo y que no los tocara ese virus maligno? ¿Por qué terminó tocándolos? Entonces ahí es donde miramos un contraste, o parece que miráramos un problema en las promesas de Dios. Pero lo que miramos ahí es el contraste entre las promesas de Dios y la voluntad de Dios. Las promesas de Dios y la voluntad de Dios. Las promesas de Dios son reales, son verdaderas, son genuinas, son auténticas, pero las promesas de Dios son condicionales. Son condicionales, están basadas en condiciones de fe, de creer, condiciones sobre todo de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. Usted recuerda cuando Cristo Jesús estaba en Getsemaní orando y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero terminó diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, las promesas de Dios para Cristo decían lo mismo, que Dios mandaría a sus ángeles que lo cuidaran, que lo cubrieran, que lo protegieran, para que su pie no tropezara en piedra y no tuviera ningún problema, por así decirlo. Sin embargo, cuando se trata de tomar la copa, Él estaba pidiendo: si es posible que pase de mí esta copa, el sufrimiento. Eso es lo que era la copa del sufrimiento. Entonces, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, las promesas de Dios están sujetas a la soberana voluntad de Dios. Las promesas de Dios son condicionales, están condicionadas a la voluntad de Dios, mientras de que la voluntad de Dios es incondicional y no está sujeta a nada ni a nadie. La voluntad de Dios es soberana. Es decir, nada controla ni mueve la voluntad de Dios, ni nadie. Dios hace lo que Él decide, lo que Él quiere, como Él quiere, dentro del plan y del propósito perfecto que Él tiene para todo ser humano, comenzando con sus hijos, sobre todo sobre sus hijos. Y mucho de ello es determinado precisamente por la obediencia o la desobediencia de aquel hijo o de aquella hija. Cuando aquel hijo o aquella hija es un hijo obediente que se presta para obedecer, para respetar lo que Dios le dice, lo que Dios le indica, su palabra, sus preceptos, sus mandamientos y todo ello, es más fácil para que esa perfecta voluntad de Dios se cumpla sin necesidad de que la vasija se deshaga en las manos del alfarero. Pero cuando el Señor está trabajando nuestra vida y la voluntad del hombre estira y jala para un lado y estira y jala para el otro y dice: yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo quiero hacer lo que yo quiero, y comienza a jalar para su propio camino, para su propio lado, la vasija comienza ya no a girar en una sincronía sana y correcta, sino que comienza a moverse la vasija, por así decirlo, para un lado y para otro, y se
se desbarata la vasija, y es donde el Señor dice: tengo que volver a rehacer esta vasija. Yo la iba trabajando muy bien, pero la voluntad humana, la voluntad del hombre, el hombre no prestándose ante la perfecta voluntad de Dios para ser trabajado al parecer de Dios, sino el hombre queriendo irse por su propio camino, ahí es donde más nos afecta. Entonces debemos de conocer lo que es la voluntad de Dios. Debemos de entender que la voluntad de Dios es soberana y todo lo demás está sujeto a esa voluntad, incluyendo las promesas de Dios. Entonces las promesas de Dios son reales y son fieles y verdaderas, pero solamente se cumplen dentro de la voluntad de Dios. O sea, no en nuestra propia voluntad, no en nuestro propio gusto, no en nuestro propio antojo, sino en la perfecta voluntad de Dios es donde se cumplen las promesas de Dios. Y en ocasiones en nuestra vida hay ciertos aspectos de nuestro caminar que vamos a pasar que van a requerir de cierto sufrimiento, de cierto dolor, y ahorita vamos a entender por qué es importante y necesario pasar ese proceso, aún del sufrimiento, aún del mismo dolor. Avanzo con lo siguiente. En este mundo, en esta tierra, el más grande conocimiento que una persona pueda llegar a tener es conocer la voluntad de Dios. Por encima de todo conocimiento que la persona puede llegar a tener, el más grande conocimiento que una persona puede llegar a tener es conocer la voluntad de Dios. Si un hombre dice: yo conozco filosofía, conozco letras, conozco idiomas, conozco 1000 cosas, pero no conoce la voluntad de Dios, es una persona ignorante a los ojos de Dios. Es una persona ignorante delante de Dios. El más grande conocimiento que podamos llegar a alcanzar es conocer la voluntad de Dios. Entonces, por encima de todo otro conocimiento de este mundo, busquemos conocer esa voluntad. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la conocemos con una buena relación con Dios y con un buen conocimiento de la palabra de Dios. A través del conocimiento de la palabra de Dios, ahí se revela la voluntad de Dios. Y a través de una relación íntima con Dios, ahí se revela también la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso ese es el más alto conocimiento que un ser humano pueda llegar a alcanzar: conocer la voluntad de Dios. Ahora, el más grande logro que una persona pueda lograr alcanzar es hacer la voluntad de Dios. El más grande conocimiento que pueda alcanzar es conocer la voluntad de Dios, y el más grande logro que pueda alcanzar es hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que si usted dice: hermano, yo alcancé el logro de tener un gran estudio, yo alcancé el logro de construir una hermosa casa, una mansión, yo alcancé el logro de tener 20 hijos y de educarlos y que todos sean doctores, ingenieros, licenciados, abogados y profesionales, pues qué grande logro ese, qué bonito logro. Yo alcancé el logro de tener riquezas inimaginables en esta tierra. Yo alcancé el logro de poder ser famoso en esta tierra. Alcancé el logro de descubrir la luna y pisarla por primera vez, y descubrir los planetas y descubrir tantas cosas en el sistema solar. Qué bueno que hayas descubierto todo eso. Pero el más grande logro que un ser humano puede alcanzar en esta tierra es hacer la voluntad de Dios. El más grande conocimiento es conocer la voluntad de Dios, y el más grande logro es hacer la voluntad de Dios. Así que, mi hermano que me escuchas, si tú dices: pues yo no soy un científico, hermano, yo no soy un filósofo, yo no he alcanzado, yo no he descubierto grandes cosas en esta tierra, no he alcanzado grandes logros, no he alcanzado a ser presidente de los Estados Unidos, no he alcanzado logros como otras gentes, pero si tú logras hacer la voluntad de Dios, alcanzarás el logro más grande que cualquier ser humano pueda alcanzar en esta tierra. Hacer la voluntad de Dios es el logro más grande que cualquier ser humano
pueda alcanzar a realizar. ¿Por qué le estoy hablando de estos puntos? Porque esto nos está llevando precisamente al centro de entender nuestro tema en esta hermosa mañana. Le continúo con la siguiente declaración. Nosotros generalmente esperamos que la palabra o las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Y muchas veces le decimos: Señor, yo quiero, Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida, que tus promesas se cumplan en mi vida. Yo quiero, Señor, mira, acá está escrito, y acá está escrito, y acá está escrito. Yo quiero tu voluntad, tu perfecta voluntad en mi vida. La mayoría le pedimos a Dios de esa manera. Nosotros generalmente le pedimos a Dios que se cumpla su palabra en nuestra vida, que se cumpla su voluntad en nuestra vida. Hablo de los creyentes. Pero quiero decirle, Dios quiere que vayamos más allá de pedirle que se cumpla su voluntad o su palabra en nuestra vida. Dios quiere que provoquemos que se cumpla su palabra y su voluntad en nuestra vida. Dios quiere que provoquemos que su palabra se cumpla en nuestra vida, su voluntad se cumple en nuestra vida. ¿Cómo provocamos que se cumpla la palabra y la voluntad de Dios en nuestra vida? Bueno, fácilmente. Cuando nosotros, mis hermanos, comenzamos a no solamente esperar como que por buena suerte venga a cumplirse la palabra o la voluntad de Dios en nuestras vidas, las promesas de Dios en nuestras vidas, sino que si nosotros nos enfocamos a darle cumplimiento a la palabra de Dios, es decir, en lo que está a nuestro alcance, si Dios te dice: ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ama a tu hermano, bendice al que te maldice, haz aquello que yo te mando a hacer. Entre más nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, estaremos provocando que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Estaremos provocando que no solamente sea una petición diciendo: Dios, quiero que cumplas tu propósito en mi vida, tu voluntad en mi vida, que tus promesas se cumplan en mi vida. Cuando tú apresuras el tiempo para que se cumpla esa perfecta voluntad de Dios en tu vida, es cuando más propones en tu vida ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor de la palabra. Podrás orar mucho y pedirle a Dios mucho, pero si no eres hacedor de la palabra, no se cumplirá la voluntad de Dios sobre tu vida. Pero entre más tú eres hacedor de la palabra, provocarás que la palabra se cumpla a pasos agigantados sobre tu vida. Avancemos en la palabra. Veamos lo que nos sigue diciendo este pasaje. Jeremías 18, del 1 en adelante. Dice una vez más: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, oiga, según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Ya dijimos, si la vasija se echa a perder en las manos del maestro, no es por negligencia del maestro, sino por negligencia de la persona, o sea, del barro, de nosotros. Por eso es que la vasija se puede echar a perder, no por negligencia del maestro. Entonces, vea cómo sigue diciendo: ¿qué es lo que echa a perder la vasija o provoca que la vasija se eche a perder en las manos del maestro? Y que termina haciendo que el maestro vuelva a amasar ese barro y a volver a hacer otra vasija según le parezca mejor a él hacerla. Vea usted lo que sigue diciendo. ¿Qué es lo que provoca que se deshaga o que se eche a perder esa vasija? Como dice acá: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Vuelvo a aclarar, esta declaración, se echó a perder en su mano, no significa que fue ya algo desechable, sino más bien significa que fue algo reparable. O sea, la vasija se echó a perder, significa que el barro se perdió su forma, se hizo bolas ahí, como se dice, y ya no sirvió aquella vasija como la llevaba el alfarero. Entonces,
Se echó a perder no significa que desechó el barro, sino que tomó el barro y lo volvió a amasar, lo volvió a trabajar para volver a hacer otra vasija según le pareció mejor a él hacerla. Allí entra la perfecta voluntad de Dios. Allí entra el perfecto propósito de Dios, que es lo que estamos hablando. La perfecta voluntad de Dios gobierna y reina por encima de promesas y de todo lo otro que el hombre pueda pensar o imaginar o vivir o tener en esta tierra. La voluntad de Dios, el propósito de Dios. Por eso dice, según le pareció mejor hacerla. Dios es el que sabe, Dios es el que elige cómo hacer mejor aquella vasija una vez que se ha echado a perder. De qué manera tiene que volver a preparar ese barro, amasar ese barro para rehacer esa vasija, para no desechar ese barro, sino para reparar esa vasija, haciéndola de nuevo, haciéndola una vez más, de nuevo, una nueva vasija, según le pareció mejor a él hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces aquí nos aclara que el Señor está recalcando, diciendo firmemente que así el Señor puede hacer con la vida del hombre. Si tu vida se ha arruinado, si tu vida ha pasado por un proceso donde se ha derrumbado todo, donde estás pasando situaciones desagradables que dices: yo no entiendo por qué estoy pasando esto, por qué Dios permitió lo otro, por qué me enfermé, por qué mi economía, por qué mi trabajo, por qué tanta cosa que podemos estar pasando. Dice el Señor que Él puede hacer las vasijas nuevas. Él puede hacer de nosotros una vasija nueva. Recuerda, no eres desechable, eres reparable. El diablo quiere que creas que cuando algo malo te pasa, ahí se termina todo, ahí se acaba tu vida. Eres desechable, ya no hay nada a qué esperar, ya no hay solución para tu vida. Mira, tu problema es tan grande que mejor tírate al vicio, mejor abandónalo todo, mejor quítate la vida, mejor déjate morir, mejor salida falsa. Pero el Señor dice: no, hijo mío, porque tú no eres desechable, eres reparable. El maestro, el alfarero, tomó aquella misma masa, aquel mismo barro, para hacer una nueva vasija según le pareció a él mejor hacerla, pero no desechó aquel barro. Ahora, sigue diciendo: ¿acaso no puedo hacer yo lo mismo con ustedes, oh casa de Israel? Luego, oiga lo que dice el versículo 7. ¿Cómo funciona todo esto? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y para derribar y destruir. ¿Qué está diciendo ahí? En un momento dice: voy a hablar contra pueblos, contra personas, contra gentes, y va a haber grandes pérdidas. Arrancar significa voy a quitar. Arrancar el trabajo, arrancar la salud, arrancar muchas cosas que uno tenía, los bienes, el carro, la casa. Arrancar. Hoy tengo, mañana no tengo. Como dijo Job: desnudo nací, desnudo voy a morir. Nada traje a este mundo, nada me llevo. Esa es la realidad de la vida del hombre. Pero ¿en qué consiste en muchas ocasiones el que Dios arranque, el que Dios derribe, como dice aquí, para arrancar, para derribar y para destruir? O vea lo que sigue diciendo el versículo 8: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, o sea, si esos pueblos se convierten, si esos pueblos se arrepienten, una de las razones principales por la que Dios está arrancando, estoy hablando de este mundo en general, no estoy hablando en este momento individual, sino en general, porque Dios no solamente está teniendo un trato personal, sino yo creo con todo mi corazón que Dios está teniendo un trato con todo este mundo. Dios está teniendo un trato con toda esta nación de Estados Unidos y cada nación individual. Está viendo un trato de Dios con cada nación para arrancar, para derribar y para destruir. ¿Acaso Dios hace cosas como esas? ¿Acaso Dios se propone de repente arrancar en el mundo entero?
derribar en el mundo entero, destruir en el mundo entero, repito, economías, solvencias, lo que es todo de lo que se jacta el hombre de tener, todas sus bases, sus cosas, aún tecnología, aún ciencia, aún medicamentos. Este medicamento para lo que es el coronavirus no lo ha tenido el mundo, no ha salido, no ha surgido, lo están trabajando los científicos, pero todo está en las manos de Dios. Todo depende de Dios, porque hermano, aunque el científico se crea sabio, el científico dice ya vamos a tener una cura, y esa cura, si Dios no pone su mano sobre esa vacuna para curar este problema, hermano, esa vacuna puede simplemente no funcionar. O como dicen algunos científicos, el virus puede estar mutando y puede terminar con otra mutación que le sirvió aparentemente para esta, pero para esta ya no. Entonces termina el mundo con el mismo problema. Lo que quiero decir con esto es que Dios está al final de cuentas en control de todo. Todo depende de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que espera Dios? El trato de Dios con el mundo entero, con las naciones, es para arrancar, para derribar y para destruir. Cuando el mundo no se convierte a Dios, cuando el mundo no se convierte al Salvador, eso dice la palabra en este pasaje que estamos leyendo. Por eso la vasija se rompe, la vasija se deshace, la vasija se echa a perder en las manos de Dios. El deseo de Dios es bendecir al hombre, es bendecir una nación, 2 naciones, 1000 naciones. El deseo de Dios no es que el hombre sufra, sino que éste sea bendecido. Pero ¿por qué sufre el hombre? Porque se aparta de la voluntad de Dios, se va por un camino torcido, errado, desviado, y Dios termina diciendo que si aquellos pueblos no se convierten, Dios hablará a pueblos y a reinos para arrancar, para derribar y para destruir. Pero vea lo que sigue diciendo en el versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Yo me arrepentiré, quiere decir, me volveré, retrocederé. Pero ¿por qué Dios cambia de pensamiento en ese sentido? Porque mira un cambio positivo en la vida del hombre. O sea, cuando el hombre se arrepiente de su mal camino, entonces Dios dice, yo había dicho, yo había declarado, había pensado, había determinado, había planificado hacerle mal a la nación, arrancando, derribando y destruyendo. Había pensado hacer eso. ¿Y con qué fin, Dios mío? ¿Por qué pensaste eso? Porque el hombre se ha pervertido, porque el hombre se ha desviado del camino de Dios, y por esa causa quiero tratar con el hombre para que se vuelvan a mí, dice el Señor, comenzando con el pueblo de Dios y terminando con el mundo entero. Entonces dice, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Oiga, versículo 9, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. O sea, Dios le puede dar vuelta a la situación rápida y sencillamente. Los gobernadores, los presidentes del mundo entero, de las diferentes naciones, están preocupadas. La economía se está cayendo, tenemos que reabrir porque si no se cae la economía y va a sufrir esto y va a sufrir lo otro, el desempleo y aquí y allá. Hermano, Dios le puede dar un giro a esta situación al grado que rápidamente Dios puede hablar palabra de bendición contra gentes y contra pueblos. Cuando habla de contra gentes, dice el versículo 9, y en un instante, no habla de que en 20 años o en 30 años o en 10 años voy a hacer que se recupere la economía. No, Dios dice, yo puedo hacer que en un instante cambien las cosas, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Significa, Dios en un instante
puede quitar el problema y puede levantar la economía como nunca había estado, hacerla florecer tremendamente, grandiosamente, no solamente en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa y en el mundo entero. Dios le puede dar ese giro rápido y sencillamente al mundo entero. Pero ¿de qué depende, según nos dice la palabra en este pasaje? De que el hombre se arrepienta y se vuelva a Dios. Y si es así, entonces dice: en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Oiga, versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. O sea, vea cómo Dios cambia. Parece que cambia para hacer el mal o cambia para hacer el bien. Hay casos que había determinado hacer el bien, pero la persona individualmente o el reino, la nación en generalmente se corrompe y Dios dice: no, yo había pensado hacerle bien, pero ahora le va a venir mal porque se está corrompiendo y pervirtiendo delante de mis ojos. O al revés, yo había pensado hacerle mal, ya tenía el mal determinado contra ese reino o contra esa persona, pero se ha arrepentido y ahora le voy a bendecir grandemente porque se ha vuelto hacia mí y ha hecho lo bueno. Versículo 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, planes. Ya dice Dios: tengo trazados esos planes. Dice: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea, dice Dios que contra todo aquel que hace lo malo, ya hay un plan, ya hay un designio de parte de Dios para arrancar, para derribar y para destruir. Pero en aquellos que se apartan, en aquellos que nos volvemos a Dios y que buscamos honrarlo, obedecerlo por encima de todo, Dios promete trabajar para edificar, para plantar y para bendecir nuestras vidas de una manera maravillosa. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cómo interpretamos nosotros lo que es el proceso de la vasija echándose a perder en las manos del alfarero y el alfarero teniendo que rehacer esa vasija conforme a su parecer? Dice que la vasija se echó a perder en sus manos, pero dice que él no desechó la vasija, sino que la reparó, la volvió a hacer. Entonces, cuando el alfarero toma el barro en la vasija que se echó a perder, la comienza a amasar una vez más, la comienza a amasar fuertemente hasta que la convierte en barro sólido. Y de ahí comienza a ponerle la rueda de vuelta y comienza a trabajarla una vez más para hacerla conforme a su parecer. Ese proceso de que la vasija está siendo amasada y reformada, restaurada, ese proceso es uno de los procesos más dolorosos que la vasija puede atravesar. Es uno de los procesos más dolorosos que una persona puede atravesar. Es decir, cuando hablamos de el proceso de rehacer la vasija, el proceso de restaurar la vasija, estamos hablando de un proceso del sufrimiento. Nosotros como hijos de Dios, muchas veces Dios permite aún que pasemos por el sufrimiento. ¿Con qué fin y con qué objetivo? El propósito y el objetivo es el siguiente. Debemos de entender que la manera como nosotros interpretamos el sufrimiento no siempre es como Dios interpreta el sufrimiento. A Dios le duele vernos sufrir, tanto a nosotros, su pueblo primeramente, como a todo el mundo entero cuando sufre. A Dios le duele mirar el sufrimiento en su creación, en el ser humano. Pero si a Dios le duele mirar el sufrimiento en su creación, ¿por qué entonces permite el sufrimiento? Y debemos de entender lo siguiente: cómo Dios interpreta el sufrimiento y cómo el hombre interpreta el sufrimiento. Dios no interpreta el sufrimiento como el hombre interpreta el sufrimiento. El hombre interpreta el sufrimiento
muchas veces como el abandono de Dios, como la falta de amor de Dios, la falta de cuidado de Dios, la falta de atención de Dios. Dios no existe porque miren todo lo que me pasa. No puede haber un Dios que permita que me pase todo este sufrimiento. Eso es lo que algunos dicen. Otros, cuando hay sufrimiento, dicen: sí, quizás existe Dios, pero Dios no me ama. Porque si Dios me amara, ¿por qué va a permitir el sufrimiento en mi vida? Otros quizás dicen: Dios se ha alejado de mí, porque si estuviera conmigo, no permitiría todo este sufrimiento que estoy pasando. Dios no ha estado más cerca de nadie como lo estuvo en la persona de Cristo Jesús. Ahí se encarnó el mismo Dios de los cielos. Ahí se manifestó, ahí habitó la plenitud de la deidad de Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios estaba ahí en Cristo Jesús, permitió que Cristo Jesús pasara por el sufrimiento, el dolor, la angustia y la agonía. De una manera grande, fuerte, como creo que quizás ningún ser humano lo ha pasado o lo ha atravesado. Ahora, alguien dirá: pues Cristo sí, hermano, porque Cristo iba a morir por nuestros pecados, por eso tenía que sufrir. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra situación? Pues veamos nuestra situación entonces. ¿Cómo interpreta Dios el sufrimiento en la vida del hombre? Decía, Dios no lo interpreta el sufrimiento como el abandono de Dios sobre la vida del hombre, o la falta de amor o la falta de cuidado, sino que Dios interpreta el sufrimiento en la vida del hombre como el proceso de preparación, de perfección, de exaltación y de glorificación hacia la vida del hombre. Vuelvo a repetir, el sufrimiento generalmente es uno de los pocos medios, de las pocas herramientas que Dios usa para trabajar en la vida del hombre, pasándolo por un proceso de preparación, perfección, exaltación y glorificación. El hombre dice: estoy sufriendo mucho. ¿Y por qué Dios permitió el sufrimiento? Estoy hablando de los hombres que sufren haciendo la voluntad de Dios, del creyente que sufre haciendo la voluntad de Dios. Cuando sufrimos haciendo la voluntad de Dios, nunca interpretes ese sufrimiento como la ausencia de Dios en tu vida. Nunca interpretes ese sufrimiento como el abandono de Dios sobre tu vida. Nunca interpretes como el olvido de Dios o la ausencia de Dios en tu vida. No, es cuando Dios más cerca está de tu vida. Pero ¿cómo lo interpreto entonces? Interprétalo como aquel alfarero que trabajaba la vasija y la vasija se echó a perder en su mano. La vasija se deshizo, se desbarató, se derrumbó. Significa: me pasó este problema, me pasó esto otro, me vino esto, me llegó lo otro, me llegó aquí. Todo se derrumbó sobre mi vida. Mi vida se hizo pedazos. Mi vida se derrumbó y se desbarató por este problema, por esto, por lo otro, por todo lo que estoy pasando. Entonces, ¿cómo interpreto eso? ¿Lo interpreto como el abandono de Dios? No, por eso decía, no somos desechables. Dios no nos desecha. Dios no nos abandona. Dios no nos deja de amar. Dios no pierde cuidado de nosotros. Al contrario, pone más cuidado en nosotros. Pero nos tiene que rehacer, nos tiene que reparar, nos tiene que restaurar, nos tiene que reformar una vez más. Y ahí en esa reformación, en esta restauración, en esa reparación, es donde es inevitable el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento y el dolor es aquello que nos ayuda a entrar en una preparación, a entrar en una perfección, nos va perfeccionando Dios, en una exaltación y en una glorificación. Dios te prepara, Dios te perfecciona, Dios te exalta y Dios se glorifica en tu vida.
a través de ese proceso. Por eso hablamos del proceso del dolor, del sufrimiento, como un proceso de preparación, de perfección, de exaltación y de glorificación. ¿Por qué razón? Hermano, hermana que me estás escuchando, oye lo que te voy a decir. Muchas veces solamente a través del sufrimiento y del dolor, Dios puede quebrar y moldear y trabajar nuestras vidas como el alfarero trabaja el barro para formar una nueva vasija. Mientras no nos duele, mientras no sufrimos, mientras no somos quebrados, mientras no somos moldeados, en ocasiones simplemente no cambiamos, simplemente no reflexionamos, simplemente seguimos en el mismo camino y de la misma manera. No entendemos muchas veces. No es hasta que el ser humano pasa por un proceso de dolor y de sufrimiento, es cuando más aprende, es cuando más fácilmente entiende, es cuando más se dispone y se presta, es cuando más recapacita, como el hijo pródigo, hasta que llegó a estar entre los cerdos, queriendo comerse las algarrobas de los cerdos. Fue que volvió en sí y dijo: ¿qué hago yo aquí? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Es una triste realidad que en la mayoría de los seres humanos solo es el sufrimiento y el dolor lo que nos lleva a un quebrantamiento, lo que nos lleva a ser moldeados, lo que nos lleva a prestarnos en las manos de Dios como barro en sus manos para ser reformados, renovados, para ser reparados, para volver a hacernos como una nueva vasija conforme a su plan y a su propósito. Y ahí es donde muchas veces el hombre dice: pero es que no se cumplió la promesa de Dios en mí. Dios dijo que me iba a cuidar y que no iba a tener problemas y que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. ¿Por qué me está faltando esto y esto y esto y esto? Porque Dios te está pasando por el proceso del dolor, del sufrimiento, de la escasez, de la necesidad. Y en ese proceso hay algo bueno que Dios quiere hacer en nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, créelo que viene como de parte de Dios esta palabra. Nunca permitirá Dios que sufras en vano. Todo sufrimiento y todo dolor que llegues a pasar siempre será con el fin de moldearte. Si pudiéramos preguntarle al barro cuando el alfarero lo aprieta, deshaciendo esa vasija que se echó a perder y apretándola y amasándola hasta llegar a formarla una vez más en una bola de masa bien amasada para comenzar a trabajar una nueva vasija conforme a su propósito y a su voluntad, si le preguntáramos a ese barro si le duele, ese barro diría: me duele mucho. Cada apretón de las manos del maestro, cada momento que me estaba apretando para formarme y moldearme, me dolía. Pero algo estaba haciendo el maestro en mi vida, algo estaba haciendo el alfarero. Por eso nosotros debemos de entender: si hay dolor, si hay sufrimiento, Dios no lo mira como el abandono, como la ausencia de Dios o como la falta de amor de Dios hacia tu vida. Dios lo mira como un proceso de preparación, de perfección, de exaltación y de glorificación. Ese proceso Dios lo usa, ese proceso de sufrimiento y de dolor, Dios lo usa para quebrantar tu vida, para moldear tu vida y para transformar tu vida en una nueva vida, en una nueva vasija de acuerdo a su voluntad. Así que, mi hermano, a todos nosotros, sobre todo el pueblo de Dios, nos gusta la idea de ser vasos nuevos hechos por Dios.
Pero generalmente a ninguno de nosotros, a nadie nos gusta pasar por la experiencia y el proceso del sufrimiento y del dolor. Pero generalmente es el camino donde Dios más nos moldea y nos forma. Es cuando Dios más nos enseña, es cuando Dios más nos prepara, nos perfecciona y luego nos exalta y se glorifica en nuestras vidas. Así que no pierdas ánimo, mi hermano, no pierdas ánimo, mi hermana. Sigamos adelante, confiando en el Dios Todopoderoso, que Él aún está trabajando en nuestras vidas. Él te ama tanto. ¿Y por qué permite el dolor y el sufrimiento? Porque, vuelvo a repetir, a través de eso trabaja en nuestras vidas, preparándonos, perfeccionándonos, exaltándonos y glorificándose en nuestras vidas. Aquí me detengo y vamos a prepararnos para orar por las peticiones en esta mañana, que el tiempo se nos ha ido. Vamos a darle gracias a Dios por toda persona. Vamos a pedir en estos momentos por toda persona que está pasando por momentos difíciles. El momento difícil es un momento difícil. El momento de dolor es un momento difícil. El momento de enfermedad es un momento difícil. El momento de escasez es un momento difícil. El momento que nos quedamos sin trabajo es un momento difícil. Pero en todos esos momentos Dios está trabajando. Déjalo trabajar. Él es el alfarero. Tú eres la masa, tú eres el barro. Deja que Él te moldee. Si eras una vasija que Él estaba formando y se echó a perder esa vasija en sus manos, Dios te va a reamasar para volver a rehacer una nueva vasija conforme a su plan. Solo confía en Él. Padre, en estos momentos yo extiendo mis manos hacia nuestra audiencia, hacia tu pueblo, Señor, que nos sintoniza en este día, mi Dios, sabiendo y creyendo, Padre, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, que tú eres un Dios de planes y de propósitos, y que aun cuando nuestra vida se echa a perder en tus manos, aun como creyentes estando en tu camino, parece que nuestra vida sufre calamidades, sufre pérdidas, sufre situaciones o experiencias dolorosas. Ayúdanos a entender, Señor, que esto no significa el fin del asunto, sino el proceso de la obra que estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que esto no significa el abandono y la falta de amor de ti hacia nosotros, sino que esto significa el trabajo y la obra que estás haciendo, tomando ese mismo barro sin desecharlo, pero reamasándolo para rehacerlo, retrabajarlo y reconstruir la vasija que tú tienes en tu mente y en tu corazón hacer. Ayúdanos, Señor, a hacer una masa sin piedras, una masa limpia, una masa sin nada que interrumpa esa obra que tú estás queriendo hacer. Y aún en el proceso del dolor, ayúdanos a ser quebrantados, moldeados, para ser reformados y transformados en tu semejanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.